¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a su podcast Teolos, un podcast enfocado en hablar de las verdades de nuestro Dios Trino. En este día nos acompañan nuevamente, como ya es costumbre, mis hermanos en la fe, Antonio Sandoval y Mario Rocedo. El día de hoy estamos felices porque vamos a iniciar una nueva serie que consideramos que será de mucha bendición para todos y cada una de las personas que nos están escuchando, especialmente jóvenes cristianos. Considero que es una gran oportunidad para ver cómo una persona, un hombre, una mujer, debe de relacionarse hacia el sexo opuesto de una manera bíblica y cómo podemos ver que a través de la Biblia tenemos la respuesta a esas preguntas de, oye, me gusta esta persona, me interesa esta chica, este chico, lo considero muy atractivo, pero ¿cómo me acerco a él? ¿O es correcto acercarme a él? Entonces podemos ver que a la luz de las escrituras tenemos un amplio abanico de posibilidades de cómo dirigirnos. Considero que las personas que somos solteras podemos encontrar mucha enriquecimiento, mucha sabiduría a través de lo que vamos a exponer en toda esta serie. Entonces esperamos que sea de mucha bendición para ustedes y sin más vamos a darle comienzo con esto. Entonces, hermanos, no sé, quisieran comenzar con algo en específico, complementar algo o ya empezar de una vez. Yo, nada más para que, hay gente que no nos conoce, ya sé que tenemos gente en nuestra congregación que nos escucha, pero contexto de lo que van a estar escuchando, ¿no? De quiénes son los que van a estar hablando hoy. Mario y su servidor somos personas casadas. Podrían, por aquellos que puedan decir como que, pues mira, ¿no? Puro casado lo dice. Pues no, en nuestro grupo también tenemos a un soltero que es Alonso. Así que podemos, de cierta manera, ahí los dos lados de la moneda, ¿no? Los casados con el soltero y la visión de las dos partes, ¿no? Estamos casados, de cierta manera, mi esposa y yo, por apenas casi 3 años. Y tú, Mario, ahí para que también te des una introducción a tu matrimonio, ¿no? De hecho, mi esposa y yo tenemos apenas 3 meses de casados, o sea, vamos empezando. Entonces, no, ahora sí que nomás para poner el contexto, ¿no? O sea, ya un muy poquito. Mi esposa fue mi primera novia y es con la que me casé. Y ahora sí que puedo decir que valió la pena. O sea, esperar para poder estar con la mujer que es mi esposa, ¿no? ¿Y tú, Alonso? Pues yo no estoy casado con nadie, ¿no? Nomás con el Señor. En las bodas del Cordero, ¿no? Pero la verdad que yo estoy muy expectante y es una serie que yo estaba esperando desde hace mucho porque el estudiarla y el hablar de todos estos temas mostró mucha luz a muchas dudas, incomodidades que tenía respecto a mi soltería, ¿no? Y, y creo que es necesario mencionar también y recordar a los que nos ven que a lo mejor también pudieron participar en esto, que hicimos una encuesta de aproximadamente 8 a 10 preguntas en las cuales nos interesaba cómo los jóvenes cristianos miraban el cortejo bíblico y cómo creían o se les enseñó que debía de dirigirse una relación, un noviazgo, ¿no? Con fines al matrimonio. Entonces también hablaremos de tres parejas, tres matrimonios que se encuentran en la Biblia. Van a ser Jacob y sus 2 esposas, ¿no? David y Betsabé, y obviamente sí, encontrando tiempo, Ezequiel y su esposa, ¿no? Y vamos a hacer como que una alternación, por así decirlo, entre las preguntas, algunas que tenemos en dicha encuesta, a lo largo de toda esta serie. Entonces, nos gustaría empezar, o al menos me gustaría a mí iniciar con la primera pregunta que encontramos en la encuesta para darle partida a este primer video, este primer episodio. Y la primera pregunta que encontramos en la encuesta que se hizo, que tuvimos muy buena recepción, ¿no? Y encontramos que la mayoría de los cristianos, especialmente pues gente soltera, ¿no? Encontramos que en la primera pregunta hay respuestas pues muy interesantes. La primera pregunta es la siguiente.
Y dice, ¿consideras que el soltero en busca de matrimonio debería ser intencional en cortejar a una mujer? Entonces, nosotros pusimos opciones múltiples, ¿no? Eh, lo definimos en tres, es poco, medio, alto, en base a la pregunta. Debe ser poco importante, medio importante o muy, muy, muy importante. Entonces notamos que la mayoría de las respuestas, hasta podríamos decir casi todas, un 90-80%, comentaron que es alto. Y hubo otros que estamos orando por ellos que dicen que fue poco o medio incluso, ¿no? Entonces, ya puesto el tema sobre la mesa, compañeros, si quisieran comentar algo para complementar esto, más que nada, ¿no? Y arrojar luz a esta pregunta, ¿cuál es la respuesta correcta o todas están bien? Eso es algo que debería de, pues ahora sí que dejarnos ahí con la incógnita y querer saber al respecto, ¿no? Mm, Nomás como, nomás para tocar poquito para poder entrar lleno al episodio de hoy, eh, yo solamente quisiera decir que ahora sí que en esta serie que vamos a iniciar, vamos a tocar muchas inquietudes que tanto hombres como mujeres tienen en ese aspecto de las relaciones, sobre todo los que tienen muchas dudas. A mí me pasó cuando ahora sí que cuando quería cortejar a mi esposa, yo estaba con muchísimas dudas. Entonces, vamos a querer desmentir algunos mitos, algunos clichés cristianos, sobre todo a la luz de la escritura, y ponerles sobre la mesa, ahora sí como Dios nos dé a entender con lo que estudiemos, con lo que vamos a exponerles, sobre cómo debería ser un cortejo, cómo debe ser, cómo debemos llevar a cabo una relación, y sobre todo también, y de una vez lo digo, ¿no? O sea, que hay responsabilidad por parte de uno, de que no es esperar que Dios haga todo el trabajo. Uno también tiene que, claro, se encomienda al Señor y Él se queda la última palabra, pero hay responsabilidad nuestra de buscar e iniciar este tema. Pues nomás quería decir eso brevemente. Ahora, queremos ser bien enfáticos en cómo vamos a desarrollar todo este tema, ¿no? No va a ser un tema de opiniones. No es que nosotros somos titulados de consejería relacional de jóvenes o solteros. No, no, no. Así como el propósito del podcast es ser bíblicos, exponer la Biblia, así idéntico vamos a hacer esta serie, ¿ok? Vamos a estudiar cada pareja. No vamos a estudiar todas las parejas de la Biblia, pero gran número de ellas. Y en función de cómo lo hicieron estas parejas, qué hicieron, qué Dios hizo, qué Dios no hizo, vamos a estar respondiendo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a darle pues. Jacob y sus dos esposas. ¿Qué pasó con ellos? Estuvo interesante porque necesitamos poner el contexto en la que toda la historia surge. Es en el periodo de los patriarcas. En ese entonces sabemos la Torá no estaba escrita. No había algún principio escrito por la cual ellos pudieran decir, ah, mira, esto dice esto y aquello, pero yo me voy a basar en esto, cómo debo desarrollarme, cómo debo llevar a cabo mi relación, ¿no? Pero sí sabemos que precisamente como Adán y Eva fueron quienes definieron las bases para cómo debió ser un matrimonio y cómo debían llevarse a cabo las relaciones. Todo era monógamo al inicio, así fue como empezaron Adán y Eva. Entonces podemos saber que, aunque no había algo escrito como ya en los tiempos de David, sí había algún tipo de tradición o algo que se había transmitido a lo que fue Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, algo que a mí me llama la atención con Jacob es cómo él era muy persistente por ir ahora sí que trabajar por su esposa, ¿no? Que era Raquel, me parece, ¿verdad? O sea, que no trabajó por ella 7 años, fueron 14. Eso te habla de la atracción que tenía por Raquel. A mí me llama mucho la atención el hecho de, por ejemplo, ahora sí que poniendo por poquito contexto a lo mejor de lo que vivimos,
a la primera muchos hombres se desaniman y lo dejan por la paz. No se esfuerzan lo más mínimo. Nomás la ven y dicen, no, de seguro no le llamo la atención y se retiran. Y no, algo que sí es algo que digno de imitar es que Jacob luchó y se esforzó, a pesar de que le jugaba una mala treta por parte de su suegro, luchó 14 años. Eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención y es algo que, siendo sincero, no me toca ver muchas veces ahorita, vaya. No sé algo que quieran decir ustedes. Y, híjola, tengo más cosas negativas que positivas que decir de Jacob. Como la primera, es un hombre que se basó totalmente en la apariencia física de su esposa. Sí, dedicó 14 años para tener a esa esposa, ¿no? Pero no vemos un acercamiento de parte de Jacob para con Raquel, de preguntarle mínimo, oye, ¿tú crees en el evangelio? Ah, sí, no sé, no, pero sí con la idea de que, oye, Raquel, a ver, ¿tú crees en el único Dios verdadero? ¿Tú crees en aquel Dios que creó a Adán y Eva? ¿Tú crees en él que solamente hay que adorar a él? Porque sabemos que no pudo haberle dicho nada de Jesús, ¿no? Pero sí, por tradición oral, sabían que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos y que hubo ahí un problema del pecado que después saben del diluvio con Noé y que, bueno, hubo una dispersión después de los hijos de Noé. Y ahí vemos entonces a Jacob, ¿no? Nunca le preguntó nada, no hizo nada, o sea, solamente vio de lejos y dijo, vamos a darle, de aquí es. ¿Cómo la ves, Alonso? Pues hasta lo podríamos ver que lo que hizo fue algo que se acostumbra mucho en el mundo, ¿no? En el mundial, por así decirlo, que a veces alguien y vamos por ella, ¿no? Y, y creo que un cristiano, al momento de querer cortejar a una hija del Señor, a una sierva, ¿no? Es importante plantearse ese tipo de preguntas que comenta Antonio, porque si pues nada más nos basamos en lo que vemos, pues oye, caras vemos, ¿no? Relación con Dios no sabemos. Entonces es importante, como nosotros como hombres que somos muy visuales, que le batallamos demasiado con eso, no dejarnos vencer por ese tipo de obviedades, por así decirlo, porque pues en realidad la persona que vemos puede ser muy agradable, muy a nuestro gusto, sin embargo, tenemos que escudriñar su corazón, tenemos que ver si evidentemente ella es una persona regenerada, si ella muestra fruto del Espíritu, ¿no? Porque puede ser guapísima, muy hermosa y lo que tú quieras, pero su corazón, y vemos que en Proverbios se nos advierte mucho de eso, ¿no? La mujer rencillosa. Y comúnmente podemos llegar a la conclusión de que se nos advierte de una mujer rencillosa, porque obviamente si tú sabes que la mujer tiene problemas de carácter, no vas a ir por ella. Pero si te involucras con una mujer rencillosa y ya estás bien comprometido con ella, es porque de alguna manera te atrajo visualmente. Y lo último que quisiste adivinar es cómo es su carácter, ¿no? Entonces, debemos de evitarnos ese tipo de problemas. Yo creo que aquí el personaje en cuestión, ¿no? Que se comenta en la historia de Génesis 29, es Jacob, digamos que corrió con bendición porque verdaderamente ella no era alguien tan, al menos al inicio, alguien tan problemática. Sin embargo, hay muchos hermanos cristianos que se dejan engatusar por lo que ven y ahí están sufriendo en esa relación, ¿no? Y la Biblia es muy certera en eso. Es mejor eh, habitar solo que con una mujer rencillosa, ¿no? Entonces, creo que algo que yo como soltero pudiese tomar de muchos otros aprendizajes en esta historia es eso, el, el poder ver que efectivamente, pues Jacob sí sí fue por esa mujer, sí fue a conquistar la tierra prometida. Sin embargo, el, la precuela para hacer eso no fue la más adecuada.
Ahora, la pregunta clave también, ¿eh? ¿Y dónde está Dios? ¿Qué hizo Dios? Le iluminó a Jacob el camino. Le dijo al oído, ella es. Le dijo en palabras audibles, tienes que trabajar 14 años por ella para que ahora sí tengas lo que tengo para ti, como a tu esposa. No, no. O sea, tenemos un silencio total de parte de Dios de quién era la mujer que había predestinado para Jacob. Jacob, yo creo que ni Jacob se hacía esa pregunta, ¿no? Señor, ¿quién será mi esposa? Señor, ¿cómo sabré si ella es o no es? Mira, ve la actitud de Jacob. No se hizo esas preguntas, simplemente llegó con su tío y miró una mujer muy bonita y, bueno, preguntó ¿no? por ella a ver si estaba soltera y ya, es todo. Sí. De hecho, también creo que podríamos llevarlo para el otro lado, y ahorita para pasar a la siguiente pareja, pero también por el lado de las mujeres, ¿no? Porque se los juro que me ha pasado ahorita mucho más en mujeres escuchar que permiten ser cortejadas por un hombre que no es cristiano, Sí. porque dicen que es muy guapo, tiene mucho carisma, es un buen hombre, pero nomás tiene un defecto, así como lo dicen, nomás tiene un defecto, nomás le falta ser cristiano. Tiene todo, es guapo, trabaja, responsable, muy buenos valores, pero nomás le falta ser cristiano. Y entran en y permiten entrar en esa relación. Y creo que es muy importante lo que dicen ustedes. O sea, ¿en qué momento entra Dios en la ecuación? ¿En qué momento nos preocupamos primero por la espiritualidad de la persona? Claro, o sea, si la persona es bella por fuera, gloria a Dios, pero no debe ser el motivo principal. Ahora sí que digo, algo muy loable de Jacob fue que luchó 14 años. Es algo que muchos deberíamos aplicar en nuestros contextos actuales, pero no fue por los motivos correctos. Y eso es lo que vamos a hacer también en para la siguiente pareja. Algo que ahora sí que fue en un contexto de absoluto pecado, pero no quería dejar a un lado a las mujeres en ese sentido. Muy bien. Ahora, David y Betsabe. ¿Cómo ven ustedes, chicos? Uy, eh, no quiero hablar Creo que mucho. sabemos todo cómo vamos, ¿verdad? Mira, vamos a poner dónde está parado este David, ¿no? Pues bueno, ya era un hombre mayor, ya había peleado muchas guerras. Dios le había dado victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, al grado de que Dios no quiso que él fuera el que hiciera el templo, ¿no? Porque dijo, tú eres un hombre sanguinario, entonces no permitiré que una persona de pura pelea, de pura guerra, construya mi templo, así que será tu hijo Salomón el que vaya a hacerlo, ¿no? Entonces ya estaba grande de edad. Eh, no podríamos decir que David es un inmaduro en la fe. No, creo que en esta época es una persona que muchos creen que él está movido por Dios, que él tiene un corazón conforme al Señor, que agarró a parte del pueblo de los más, así que digas, a ellos no los pondrías en tu equipo y aún así él sale de una cueva con puros guerreros así fieles a él y dices, oye, pues qué gran hombre, ¿no? Pero decide no ir a la guerra. Muchos motivos pudo haber tenido, pues decir, no, estoy cansado, la asiática o lo que quieras, ¿no? Se pone a recorrer su palacio en el techo ahí y aparece mágicamente una mujer y de la nada, ¡ay, la vi! Pero mira, no apartó sus ojos de esa mujer, más bien siguió viéndola desde el techo de su desnudez y todavía por ser el rey tiene la autoridad de decirle a un súbdito suyo, a esa mujer, tráela para así que donde estoy yo y pues bueno, tuvo relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, la embaraza y la deja ahí otra vez en la casa, ¿no? Llama al esposo de la susodicha porque saben que quedaron embarazados. Termina este hombre siendo impresionante de que no quiso tener relaciones sexuales con su esposa mientras sus compañeros de milicia están peleando. Prefirió dormirse fuera de casa antes que tener relaciones con su esposa.
se va y pues David se entera de que no tuvo relaciones sexuales, lo manda a matar casi casi allá al frente de la guerra y termina casándose con esta mujer para que parezca legítimo el hijo, ¿no? ¿Cómo te explico, no? No, híjole. Y lo es más bien feo porque a la luz de la gente, o sea, nosotros vemos todo el panorama completo, pero alguien, por ejemplo, que está afuera, o sea, un súbdito normal, hubiera visto eso y hubiera dicho, wow, qué buen rey es David, porque la mujer quedó viuda y la está rescatando. ¿Sí? Todavía dando una imagen de, oh, wow, rescató a la esposa que quedó viuda y la está alojando en el palacio. Qué buen hombre es nuestro rey. Y no, ¿qué había detrás? Sí, y sí es cierto, o sea, cuando vemos el contexto, ¿verdad, Mario? O sea, de que en ese entonces ser huérfano, ser viuda era algo pues despreciable, ¿no? Era al sector de la población de Israel que menos les hacían caso porque los consideraban pues prácticamente como personas olvidadas por Dios. Y el hecho de que David hiciera eso rápidamente fue como que, al menos para las personas que no saben el trasfondo de eso, es como, qué buen rey es David, ¿no? Preocupándose por la mujer de un gran guerrero como lo fue Urias. Y, y la realidad es que no, o sea, vemos qué es lo que pasó y vemos que incluso un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios, no estaba libre de pecado. Él podía también caer, ¿no? Pues, cuanto más uno. Y eso nos muestra que David efectivamente, a pesar de tener un corazón conforme al de Dios, él no estaba exonerado de esa realidad. Yo creo que si esta pareja nos debe a los solteros, incluso pues más a los casados, hacer darnos cuenta de que, oye, si vas a tener a una mujer que va a ser, pues ahora sí, tu ayuda idónea, tu complemento a la persona que Dios tiene para ti, como tú lo quieras poner, la etiqueta que le quieras poner, eh, es nada más ella. No es como que tengas el tiempo para andar oceando y a ver, estar viendo en la calle, a ver qué otra chica está por ahí. Es una lucha constante con nuestra naturaleza de querer voltear algo que se nos hace físicamente atractivo. Esa lucha constante o ese control, ese dominio propio que le faltó posiblemente a Jacob, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que implementar ahora, sabiendo toda la prueba y error que pasaron los patriarcas de la Biblia. Entonces, creo, creo que este segundo matrimonio, esta segunda pareja, debe de llamarnos la atención en eso, en cuidar nuestros ojos, ver que lo que estamos viendo sea única y exclusivamente, pues, en el momento en que nos casemos a nuestra esposa y no a alguien más, no a alguien que digamos, ah, ella también me llena el ojo. Ahora fíjate, eh, volviendo a la encuesta que hicimos a personas que, gracias a Dios, nos respondieron, hay una pregunta que quiero leerles y es, ¿cómo se discierne a una persona que está lista para una relación de noviazgo? Creo que leyendo bueno, 47 personas nos respondieron aquí, y es que puedo creer que sacó una estadística de casi el 80% de las personas respondieron que necesitamos de una persona madura o ver que la persona es madura para que se pueda casar. Creo que toda persona que estaba alrededor de David hubiera dicho, David es un hombre maduro. ¿Quién, quién ha matado a un hombre de 3 metros de altura que se llama Goliat con una piedra? Le decapitó con su propia espada, creyendo que Jehová de los ejércitos iba a pelear por él. ¿Quién iba a escribir tantos salmos describiendo la grandeza y la maravillosa persona de Dios? Nadie, o sea, no creo que hubiese una persona que en ese momento histórico dirían, David no es maduro. Entonces, responder de que sí o sí tiene que ser maduro y es sinónimo de que te va a ir bien en el matrimonio, no, no es la realidad. Porque la realidad es que todo hombre es pecador. Toda persona siempre tiene un remanente de pecado.
Y mira que David le dicen que el hombre conforme al corazón de Dios y mató a una persona, se acostó con alguien que no es su esposa, tuvo un hijo, se casó con ella para encubrir su pecado. No creo que tengas que estar pasando tu vida de soltero, soltera, buscando al hombre perfecto que nunca encontrarás. Mira a David. Híjola, sé que es una toma de decisiones bien difícil de saber con quién te vas a casar, pero en verdad que hasta el final del camino tú dependes totalmente de Dios y del perdón que tú tienes que otorgar a tu pareja todos los días, porque al mismo tiempo te vas a ver a ti, o sea, tú cargas pecado todos los días, tú ofendes a tu pareja todos los días, claro, no vas a andar buscando a alguien que tú no eres. Pero bueno, no quiero hablar mucho. Y me gustaría Dale, Mario, dale. complementar ahí eso, ya para no participar tanto, que ese es el problema. A veces idealizamos tanto, ¿verdad? Al menos yo he llegado a caer en la idea de que pues, quisiera que fuera así, ya está, que tuviera esto, que no tuviera esto. Pero se nos olvida que más que un matrimonio o la pareja que Dios tiene para nosotros, más que una lista de deseos que ella debe de cumplir, es que debe de cumplir el propósito de Dios. Por eso y a mí me ha tocado platicar con amigos y amigas que se toman muy a la ligera eso de, pues no, ¿qué le hace que no sea cristiana o cristiano? Yo ahí lo convierto. No hay un conocimiento, una concepción de, oye, el matrimonio es para la gloria de Dios. Y esto creo que puede ser una buena conexión para la siguiente pues pareja, ¿no? Entonces no quiero meterme mucho para que puedan participar, ¿no? Pero estaría bueno empezar con la siguiente pareja. No, miren, ¿saben qué? Creo que por el tiempo, vamos a dejarla con dos parejas, nos queda muy poquito tiempo, entonces mejor sigamos platicando lo que nos quede de tiempo con estas dos parejas y creo que vamos a tener que aventarnos otras dos parejas para el siguiente lunes. Excelente. Me parece bien. De hecho, yo quisiera rescatar nomás un punto. O sea, con el tema de la madurez, porque necesitamos también, cuando dice la gente, necesitas ser maduro para entrar en una relación, necesita uno primero conceptualizar a qué te refieres por maduro, ¿no? Porque me he dado cuenta que hay una ambigüedad en ese concepto. Cuando hablas por maduro, entras en muchos temas, hablas de muchos conceptos y, y ¿cómo puedo decir? Primero necesitamos definirlo, ¿no? Ahora, por otro lado, tampoco queremos abocar el hecho de que, bueno, o sea, si siempre voy a estar lidiando con el pecado, voy a estar batallando con esto, pues bueno, voy a entrar al matrimonio en mi inmadurez, o si estoy lidiando con un pecado que a lo mejor en verdad puede ser muy grave, decir, pues sí le entro, no estamos queriendo abocar eso, pero sí estamos queriendo también dar un poco de alentar a los hermanos que en verdad sí se ve un genuino amor por el Señor, que están todos los días buscando asemejarse a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero que están con ese dolor, con esa incertidumbre de que escuchan tantos conceptos, porque en verdad a veces puede ser hasta muy, muy doloroso. Este tema de las relaciones me ha tocado verlo en tantos extremos por hermanos que en verdad son muy maduros y que uno puede decir, oye, pues estás listo para el matrimonio, tú sí puedes, o sea, tú tienes una madurez bastante fuerte en el Señor, pero por pequeños detallitos, la iglesia a lo mejor legalista o a lo mejor conceptos erróneos le impiden a los hermanos el cortejar a una mujer, o al revés también con la dama ser cortejada por un varón, o también por los otros extremos que dicen, pues así le entro, no hay bronca y veo cómo le hago, o como dice Alonso, pues ni es cristiano ni es cristiana, pero la convierto en el proceso. Y luego terminan casados y dicen, no, pues ahora sí, Dios es el que transforma, ¿no? Y ahora sí, básicamente estás echando la bronca a Dios cuando tú andabas de rebelde. De hecho, me acuerdo que Sujel Michelin dijo en una frase, si tú estás, lo voy a parafrasear, ¿no? Porque no me acuerdo exactamente de sus palabras, pero dijo, si tú estás
en una relación, hablando del noviazgo, si tú estás en una relación con un inconverso y tienes dudas de debería o no debería estar con él o con ella, no es que Dios no sea claro, es que tú estás en pecado y estás en rebeldía. O sea, y creo que así lo dice mucho, las escrituras lo dejan muy en claro sobre no estar con personas, no andar en una intimidad con alguien que no sea de la fe. Y en este contexto de David, creo que es bastante obvio. Ahora sí que los sentimientos de David hacia Betsabé no están justificados. Jesús lo dijo en Mateo 5, que si ves a otra mujer que no sea tu esposa con otros ojos, estás adulterando en tu corazón. Y ya eso está diciendo que hay un sentimiento pecaminoso, empezando de ahí. Entonces, el matrimonio es una decisión muy, muy importante, no con cualquiera. Hay una promesa que dice, el que haya esposa, hay el favor del Señor, pero entendiéndose que tú estás buscando la voluntad del Señor sobre todas las cosas. Entonces, quiero dejar eso muy en claro, alentar a los que están batallando en esa área de que es que no sé, pero también desalentar a los que quieren meterse en una relación y, y quieren entrar con toda la inmadurez del mundo. Y yo quiero decir nada más que hay gente que escucho que dice, es que me da paz, ¿no? Me da paz estar con tal persona, aunque sé que es un desgraciado, casi, casi, ¿no? Y que, pues no, que igual como han dicho, ¿no? Es que no es cristiano, pero me da paz esta relación. Entonces creo que el Señor me está diciendo que sí es por aquí, ¿no? Porque tengo paz. Bueno, si te da paz asaltar un banco, lo harías, porque tienes paz, ¿no? Pues claro que no, o sea, es una novedad, sabes que no tienes por qué robar un banco. Oye, ¿te daría paz asesinar a alguien? Pues hazlo, ¿no? Claro que no. Asimismo, estás con una persona que no es cristiana, que no ves frutos del Espíritu Santo en él o en ella, y te da paz. ¿Crees que el paso obvio es seguir? Claro que no, tu corazón es engañoso. Tú lo que tienes que saber es cuáles son las cualidades y características que el Señor ha dicho que tienes que tener tu pareja y tu persona para casarte. Nada más. No es que si tienes paz, que si sientes maripositas en el estómago, que si lo que quieras. No. Veamos otra vez estas dos parejas. ¿Crees que ellos tuvieron paz al momento de escoger a su pareja? Yo creo que sí. ¿Y crees que Dios bendijo a estas dos parejas? No lo creo. De hecho, vamos a decir que sí, no, ¿verdad? Pero ¿crees que a Dios le agradó que David matara a un hombre, se acostara con su esposa y tuviese un hijo? Claro que no. De hecho, ese hijo terminó muerto. Bueno, hay muchas cosas más que decir, ¿no? Pero ya algo más para concluir, hermanos, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí. Ya finalmente, pues me gustaría decir que la medida para elegir una persona no es lo que nosotros creamos que está bien, sino lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Entonces, a sabiendas de esto, como comentaba, nuestro corazón es engañoso. Prueba de esto son las dos parejas que comentamos hace unos momentos. Y lo mejor para nosotros como personas solteras, ya dirigiéndonos a los solteros, es escudriñar la palabra y basarnos en ella para elegir a una persona. Y si verdaderamente esta persona está en conformidad con lo que dice y nos muestra Dios en la Escritura, podemos ir adelante. MacArthur, en una sesión de preguntas, una vez un joven que lo estaba mentoreando le dijo, oye, ¿cómo sé a quién elegir, no? Y MacArthur, tan interesante como siempre, ¿no? Le dijo, elige a quien tú quieras. Caray, o sea, ¿puedo elegir a quien yo quiera? Fácil. Sí, así nomás. ¿En serio? Sí, sí. Si estás viviendo conforme a la palabra de Dios, si estás viviendo una vida en oración, si estás meditando diariamente en las escrituras, tu corazón, tu entendimiento, tu mente, tus deseos van a ir en esa dirección y nada más. Entonces tú vas a encontrar a la persona que sigue esa misma ruta, ¿no?
Entonces, esa persona que tú quieres, evidentemente es la persona que Dios tiene para ti, porque se amolda a lo que Él quiere. Entonces, podríamos concluir con eso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Esperamos que sea de mucha bendición este capítulo y espérenos la siguiente semana con la parte 2 de esta serie de relaciones. Muchas gracias y Dios los bendiga.